compañeros, espero que se encuentren muy bien y feliz Día de Muertos. A mí me tocó exponer los instrumentos de medición ahorita voy a abarcar solamente cuestionario, entrevista y la observación dentro de la materia de desarrollo de habilidades de investigación y comunicación oral y escrita. Ahora, para empezar, vamos a ver los instrumentos de medición. Es un recurso que utiliza el investigador eh, para registrar una información con datos sobre las maneras que tiene en mente. En toda investigación cuantitativa aplicamos un instrumento para medir los instrumentos variables e hipótesis, y cuando no hay una hipótesis, simplemente para medir las variables de interés. Esta medición es efectiva cuando el instrumento de recolección de datos en realidad representa las variables que tenemos en mente. Si no es así, vamos a tener una deficiencia. Por lo tanto, la investigación no es digna de tomarse en cuenta. Sin embargo, no hay una medición perfecta. Aquí seguimos con los requisitos que debe de cubrir una medición, que es la confiabilidad, validez y objetividad. La confiabilidad se refiere al grado que su instrumento o aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce el mismo resultado consistente y coherentes, grado que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes. Ahora veremos la validez. En la validez se refiere al grado en que instrumento realmente mide la variable que pretende medir. Eso quiere decir que es el grado del instrumento en verdad mide la variable que se busca medir en esta investigación. Vamos con la objetividad. La objetividad se refiere al grado que el instrumento es permeable a la influencia de los sesos y tendencia de los investigadores que administran calificando e interpretando. La objetividad se refuerza mediante estandarizaciones en aplicaciones e instrumentos mismas que son las instrucciones y condiciones para todos los participantes. Y la evaluación de los resultados, que es para emplear el resultado para este instrumento. Por ejemplo, es un ejemplo si se explica a un observadores, sus procesos en todos los casos debe ser lo más similar que sea posible y su entrenamiento tendrá ser más profundo y adecuado. Así que vemos los tres: confiabilidad, validez y objetividad. No debe tratarse de forma separada, ya que es conjunta. Si en alguno de las tres de los instrumentos no sería útil para llevar a cabo un gran estudio de investigación que nosotros ahorita estamos trabajando. Bueno, ahora vamos con las entrevistas. Bueno, ya que vemos que es la instrumentación de validación de información, veremos qué es la entrevista. La entrevista nos quiere decir que es uno más de los instrumentos cuyo propósito es recabar datos, pero debido a su flexibilidad permite tener información más detallada. Quiere decir que también es una situación de un diálogo, se puede decir. Entre dos
bueno, entre dos personas, que es el entrevistador y el entrevistado. Sus características de esta entrevista es que la entrevista presenta diversas modalidades como entrevista sistemática, libre, estructurada, eh, localizada, focalizada, perdón, simultánea y sucesiva. Sus ventajas de una entrevista es que es adaptable, se aplica a toda clase de sujetos en situaciones diversas y que permite profundizar los temas de interés y y orienta posibilidades de hipótesis y variables cuando se exploran áreas nuevas. Las desventajas de la entrevista se requiere de mayor tiempo, es costoso por la inversión de tiempo, de hecho se dificulta la tabulación de datos con los resultados y se requiere muchas habilidades técnicas para tener una gran información y mayor conocimiento del tema. Ahora veremos los dos tipos de entrevista, que es estructurada y no estructurada. Estructurada. La entrevista estructurada se define como una herramienta de investigación que son extremadamente rígidas en sus operaciones y permite muy poco o ninguno margen de citar a los participantes a obtener, a analizar los resultados. Por lo tanto, se le conoce como una entrevista estandarizada y tiene un enfoque cuantitativo. Las preguntas en esta entrevista se realiza con los detalles de información requerida. La entrevista se utiliza excesivamente en la investigación de encuestas o en la intención de mantener información a lo largo de todas las sesiones de entrevista. Se puede incluir entrevistas cerradas para que entiendan mejor las referencias de los usuarios, para que partan una serie de resultados, mientras que las preguntas abiertas es para que tengamos detalladamente la respuesta sobre estas entrevistas. Aquí veremos sus ventajas y sus desventajas. Sus ventajas de esta entrevista estructurada es que se centra en la precisión de las diferentes respuestas, gracias a las cuales se pueden recopilar datos extremadamente organizadas. Cada encuesta tiene diferentes respuestas a las mismas preguntas, a las respuestas obtenidas para que se puedan analizar cualitativamente. También puede utilizar para ponerse en contacto con una gran muestra de población objetiva. Siguiente sería es el proceso o el procedimiento de la entrevista que se felicita gracias a la estandarización que ofrece una entrevista estructurada. Se puede obtener mejor información y análisis del problema de investigación de manera integral, haciendo preguntas muy precisas. Dado la estructura de la entrevista es muy fija, a de menudo genera unos grandes resultados que sean fiables y ejecutan rápidamente. Ahora sus desventajas de esto sería que el alcance limitado de evaluación de los resultados obtenidos. El investigador puede checar muy exactitud de la información sobre el detalle de la información y que se requiere mucho tiempo para realizar una entrevista estructurada. Se espera que el investigador siempre siga las listas de preguntas planeadas, independientemente del interés que este resultado de la conversación de las participantes.
El siguiente sería las entrevistas no estructuradas, también llamadas entrevistas de profundidad. Las entrevistas no estructuradas suelen describirse como una conversación mantenidas con un propósito en mente. Es que recopilar datos sobre el estudio de la investigación es como lo que estamos haciendo. Estas entrevistas tienen un menor número de preguntas, ya que se inclinan más hacia una conversación normal, pero con un tema implícito. A diferencia de una entrevista estructurada, el objetivo principal al hacer es construir un vínculo con los encuestados debido a que hay altas probabilidades de que otorgue una respuesta 100% veraz. No hay ninguna pauta a seguir por parte de los investigadores y por lo tanto puede acercar a los participantes de cualquier manera ética para obtener la mayor cantidad de información posible para su tema de cada uno de la información. También existe pautas en estas entrevistas que se espera un investigador mantenga su margen así veraz para que los estados no se desvíe de las investigaciones. Para que un investigador obtenga un resultado deseado, debe tener en cuenta los siguientes factores, que sería la intención de la entrevista, que la entrevista debe tener en cuenta el interés y las habilidades del participante. Todas las conversaciones deben llevarse a cabo dentro de los límites permitidos de la investigación y el investigador debe tratar de atender estos límites. Otro sería las habilidades y conocimientos del investigador debe coincidir el propósito de la entrevista, que sería aquí cuál es y vamos con el objetivo de nuestra investigación. Y por último sería que los investigadores se debe entender qué se debe y no se debe de hacer en una entrevista no estructurada. Ahora vamos con sus ventajas y bien, ahora vamos con sus ventajas y sus desventajas de una entrevista no estructurada. Vemos las ventajas que debido a la naturaleza de la información de la entrevista no estructurada, se vuelve extremadamente fácil desarrollar una relación amistosa con los participantes. Esto facilita obtener una respuesta que desean cada uno. La siguiente sería que los participantes pueden aclarar todas sus dudas durante las preguntas y el investigador puede aprovechar para explicar su intención para obtener una mejor respuesta. También puede ser una ventaja que no hay pregunta que el investigador tenga que cumplir y esto genera un aumento de flexibilidad y no todo el proceso de investigación. Pero sus desventajas, como no hay una estructura en el proceso, la entrevista, los investigadores tardan mucho tiempo para ejecutarlas, de hecho, y las ausencias de un conjunto estandarizado de preguntas directas indica que la fiabilidad de las entrevistas no estructuradas es cuestionable. En muchos casos la ética implica en esta entrevista que no puede quebrantarse. Bueno, ya con las entrevistas, ya con las entrevistas estructuradas y no estructuradas,
damos a entender que es efectiva y será aquella que puede proporcionar a los investigadores los datos necesarios para conocer el objeto de estudio y que esa información sea aplicable a las decisiones que se tomen para las investigaciones de cada uno que nosotros estamos haciendo. Ahora bien, vamos con el cuestionario. El cuestionario. El cuestionario, su definición, permíteme un tantito, listo. El cuestionario, vemos que es la técnica básica contiene un conjunto de preguntas destinadas a recoger y procesar información sobre hechos estudiados en poblaciones, que es una muestra. Sus preguntas pretenden alcanzar información mediante una respuesta de la población. Sus características de un cuestionario es que se especifica la información requerida y determina el tipo de pregunta informe para dar una buena información y determina lo que tú quieres escuchar de cada pregunta y también la forma de la pregunta, como también su secuencia. Y por otra parte, evalúa y prueba un cuestionario. Sus ventajas del cuestionario es una técnica más utilizada y que permite obtener una información de casi tipo de población. Por otra parte, tenemos que permite tomar información sobre hechos basados de los encuestados. Y también es una gran capacidad para estandarizar datos, lo que permite eh, el seguimiento de la información y el análisis. También vemos que ver una de sus ventajas es barata para la información que se obtiene con ellos. Una desventaja que podemos ver de los cuestionarios es que no permite analizar con profundidad las preguntas más complejas. Tal vez sea un instrumento más utilizado para recolectar los datos, que consiste un conjunto de preguntas o de respuesta a una respuesta variable. Debe ser congruente con el planteamiento de un problema, de una hipótesis. Veremos las preguntas cerradas como también las preguntas mixtas. Las preguntas cerradas veremos que son aquellos que contienen una opinión de respuesta previa delimitadas, son más fáciles de codificar y analizar. Las preguntas cerradas contienen una categoría u opción de respuesta que han sido delimitadas. Es decir, que se presenta la posibilidad de una respuesta a los participantes que deben de, de requerir una o la otra. Esto puede incluir que se requiere una respuesta breve e informativa. A veces una simple sí o un simple no que puede ayudarnos a obtener una información muy rápido, como lo estábamos diciendo con anterioridad. Aquí vemos un ejemplo de cómo son las preguntas y cómo pueden ser las respuestas, que es una fruta, vemos la imagen, sí o no, tiene melena, sí o no,
es cuadrada, sí o no, como la pelota. Se puede comer, vemos que es un queso y la respuesta es sí o no. Bien, ahora sus ventajas de las preguntas cerradas es que requieren una respuesta breve e informativa. A veces siempre es sí o no. Puede ayudarte a obtener una información rápidamente. Estos son de los beneficios de las preguntas cerradas. Por otro lado, son fáciles de entender, por lo que los encuestados no necesitan pasar mucho tiempo leyendo las preguntas una y otra vez. Por otra sería que las preguntas cerradas se responden rápidamente y cuando se obtienen los datos y es necesario comparar las preguntas cerradas que proporcionan una mejor comprensión, dado que las preguntas de las clases cerradas sean cuantificables y el análisis estadísticos que se vuelven mucho más fáciles y las preguntas son muy diferentes, que por lo tanto sería de los encuestados, y esto existen diferentes preguntas cerradas. Por lo regular, se especifican según la necesidad de tener ah, u opiniones específicas para los encuestados, de modo a que pueden seleccionar sin ninguna duda. Como vemos que para utilizar una pregunta cerrada es muy común encontrar encuestas que solamente usan preguntas cerradas, que hay una razón muy específica para ello, que este tipo de encuestas ayudan a recopilar datos cuantitativos y procesables. Y veremos algunos casos que seguiremos las preguntas mixtas. Las preguntas mixtas. Las preguntas mixtas. Las preguntas mixtas es una combinación de preguntas cerradas y preguntas abiertas. Es decir, que la pregunta es limitada porque debe elegir una de las opciones presentadas, pero una de ellas ofrece la posibilidad de responder abiertamente. Las preguntas mixtas ofrecen al final una opción, otros, como vemos aquí en el ejemplo, donde el encuestado tiene la opción de seleccionar eh, la respuesta que desee u ofrecer una pregunta adicional como el por qué u otro. Al seleccionar la opción debe justificar su respuesta. Aquí tengo un ejemplo en la cual sería cuáles son las razones por las que visitas nuestro hotel. Inciso 1, el precio, el servicio al cliente, las actividades u otro. Otro es donde nosotros lo que comentábamos anteriormente, si el entrevistado quiere seleccionar otro porque tiene otra respuesta y lo selecciona y al lado especifica cuál es la respuesta. Ahora veremos sus ventajas. Sus ventajas. Sus ventajas de las preguntas mixtas es, entre los principales beneficios, es que al utilizar estos, permite que los encuestados sean específicos en sus respuestas y de esta forma realicen una mejor análisis de investigación. La siguiente sería que las participantes respondan lo que realmente verdaderamente
que solamente el concepto de que se acerque su respuesta final. Al permitir que los participantes justifiquen sus respuestas, pueden comprender solamente el concepto de su información durante los resultados y evita que los participantes, sin pensar en las respuestas como lo haría si fuera un cuestionario únicamente con preguntas de opción múltiple. Bien, la observación, es una actividad realizada por un ser vivo que detecta y asimila los rasgos de un elemento utilizado de los sentidos como un instrumento principal. La observación es un elemento fundamental de todo el proceso de investigación. En ella se apoya el investigador para obtener mayor número de datos, gran parte del observo que constituye la ciencia que ha sido logrado mediante la observación. Se quiere decir que es la técnica de investigación básica sobre que se sustentan todas las demás, ya que establece una relación básica entre el sujeto observa y el objeto observado, que el inicio de toda comprensión de la realidad. Por otra parte, veremos sus características. Sus características es el término también que puede referirse a cualquier dato recogido durante esta actividad. La observación como técnica de investigación consiste en ver y en oír los hechos y fenómenos que tenemos de estudiar. Se utiliza fundamentalmente para conocer hechos, conductas y comportamientos colectivos. Sus ventajas. Sus ventajas se puede describir con procesos naturales y sociables con ellas. También se acerca la realidad de lo que realmente acontece. El investigador debe ser punto objetivo de referencia. Por otra parte, sus desventajas es que se toma solo desde la perspectiva del investigador. Al observarse desde fuera se puede perder un poco de lo que los actores consideran importantes de la práctica social. Al observarse desde dentro se puede correr el riesgo de emitir juicios de lo que se observa. Como vemos, su importancia de la observación es una herramienta importante de la investigación científica y en otros campos del conocimiento, ya que permite recolectar datos objetivos y precisos sobre los fenómenos o situaciones que se están estudiando, como recopilación de datos, descripción de comportamiento o situaciones, validaciones y de teoría y la hipótesis y generación de nuevas preguntas de investigación, monitorización de campo. Por ello vamos a ver la observación participantes y observación no participante. La observación participante es una estrategia de campo que combina simultáneamente el análisis de documentos de la entrevista respondiente a informantes, la participación es directa y la observación y la introspección. Cuando el observador se integra entre los observados a tener mayor posibilidad al objeto, le aportará mayor posibilidad de información.
Puede llevarse a cabo de diferentes formas. En algunos casos, el investigador puede hacerse pasar por un miembro del grupo, mientras que en otros casos puede trabajar dentro de esta forma explícita como investigador, independientemente de cómo se lleva a cabo. El objetivo es obtener una comprensión profunda del comportamiento del grupo estudiado. Una de las principales ventajas de la observación participativa es que permite que el investigador pueda obtener una comprensión del grupo estudiado al interactuar con los miembros del grupo. El investigador puede obtener información detallada y sutil sobre las prácticas y creencias del grupo que no serían visibles a través de la observación externa. Sin embargo, sus desventajas es que la observación participante no tiene algunos límites, como la posibilidad de que el investigador pueda perder su objetividad o su perspectiva crítica al involucrarse demasiado en el grupo. Ahora bien, veremos que la observación no participante. La observación no participante es externa o no participante cuando el observador no pertenece al grupo objeto de estudio. En este tipo de observación, el investigador se mantiene al margen y observa los fenómenos o situaciones sin invertir en ellas. En este tipo de observaciones es como los campos de la psicología y la sociología. Sus características: se evita la relación directa, el modo de observar apropiado para el estudio de reuniones, manifestaciones, asambleas, entre otros. El investigador se mantiene al margen sin ninguna interacción, como vemos en la imagen. La observación, bien, para la observación no participante, veremos sus ventajas y sus desventajas. Como vemos, sus ventajas es que permite que el investigador tenga una visión objetiva del comportamiento natural de las personas sin influir en él. En el segundo, puede ser más práctico y menor costo que la observación participante, ya que no requiere que el investigador le dedique tanto tiempo y recursos para que interactúe con el grupo. Sin embargo, la observación no participante también tiene algunas limitaciones, como por ejemplo, puede ser difícil para el investigador obtener una comprensión profunda de las razones detrás del comportamiento observado, ya que no tiene la oportunidad de interactuar con los miembros del grupo. Además, puede ser difícil para el investigador obtener una visión completa del comportamiento del grupo, ya que puede perderse información importante debido a la falta de interacción. Y esto sería todo de la información. Muchas gracias por su atención. Espero que tengan y sigan teniendo un excelente día, tarde o noche. Hasta luego.